Buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos a esta sesión en la que vamos a tener la oportunidad de charlar con nuestros exdirectores por diversos compromisos. Eh, Tres de ellos no podrán estar presentes el día de hoy, pero la razón de hoy esta oportunidad de charlar es tratando llegar a una serie de reflexiones en términos de lo que ha sido el Instituto de Geofísica en general a lo largo de los últimos 70 años. Esta es una actividad más que hemos querido organizar dentro del contexto del 70 aniversario de nuestro instituto. Hace unos días, bueno, el día de la conmemoración de los 70 años que nos visitó el rector, me decía, oye, Hugo, dice, te ves como muy contento. Y yo, pues sí, ¿no? Le digo, todos los que cumplimos años debemos estar contentos. Digo, esa es como una condición sine qua non. Le dije, además, digo, nos da muchas oportunidades de ver, de hacer, de platicar, de echar una mirada al pasado. Yo no sé si a ustedes les movió, pero el video que vimos, que pronto espero ya esté en la página disponible a todos, pero nos trae una serie de recuerdos, de reconocernos, de ver nuestros propios rostros, de nuestros colegas en diferentes circunstancias. Y la idea de tener la reunión del día de hoy era escuchar a nuestros exdirectores, tener una visión al pasado, porque pasa una cosa muy interesante, creo yo. Eh, cada líder en su tiempo ha enfrentado una serie de circunstancias, una serie de situaciones, y a veces pensamos que la crisis que vivimos en un momento dado es nueva, pero lo interesante es cuando vemos hacia atrás, nos damos cuenta que en realidad en cada tiempo han pasado también otras cosas. Lo interesante es cómo reaccionó el líder de este instituto en su momento, cómo los enfrentó, y el escuchar esos testimonios o esas reflexiones nos va a permitir aprender nosotros en nuestro momento, qué podemos hacer, de qué manera podemos enfrentar los retos del día de hoy. Y yo quisiera pedirle al doctor Ismael Herrera que fuera el primero en platicarnos. Bueno, muchas gracias. Mucho gusto platicar con ustedes. Empezaré por decir que mi vida académica pues, ha sido bastante diversa. Estuve en la Facultad de Química, Facultad de Ciencias y desde luego he tenido interacción con muchos de los institutos de ciencias como el de física, matemáticas, matemáticas aplicadas, geofísica, que se dice ingeniería. Eh, Llegué a la universidad precisamente cuando, cuando me tardé en encontrar mi camino y realmente llegué a Ciudad Universitaria precisamente en ese momento, en la Facultad de Ciencias, perdón. Eso fue en 1953, de hecho, tuve la fortuna de inaugurar Ciudad Universitaria, que era preciosa, ¿no? En la Facultad de Ciencias, pues aprendí las bases del pensamiento científico y desde luego, aunque tenía una inclinación muy fuerte por la ciencia pura, pues también me habían inculcado patriotismo ahí cuando llevé la primaria y para conciliar ambas cosas fue que opté por hacer mis estudios en matemáticas aplicadas. Precisamente eso fue lo que me llevó a encontrarme con Julián Adem. Yo conocí a Julián Adem cuando él era director auxiliar del Instituto de Geofísica, porque el director titular en ese momento
era don Ricardo Mujer López. Entonces, cuando me preparaba para estudiar matemáticas aplicadas, el profesor Solomon Lipschitz, que tenía un gran prestigio internacional, me apoyó para que me fuera al mejor lugar para hacer matemáticas aplicadas en esa época, que era la división de matemáticas aplicadas de la Universidad de Brown. La Universidad de Brown es una de las universidades de la Ivy League, del grupo de Harvard, Princeton, etcétera, de gran prestigio en Estados Unidos, y en particular la división de matemáticas aplicadas en esa época era lo mejor. Y precisamente entonces Solomon Lipschitz me dijo que Solomon estaba en el 6º piso de la Torre de Ciencias, que era el Instituto de Matemáticas, que fuera al 3er piso a pedirle una carta de recomendación a el doctor Julián Adam, que yo, por cierto, pues me asusté porque yo no conocía a Julián Adam, pero no, a Julián le dio mucho gusto, en fin. Y precisamente fue eso lo que finalmente me trajo al Instituto de Geofísica. Aquí tenía una foto de esa época con Julián, y entonces al regresar, afortunadamente mis estudios en Brown fueron sobresalientes, y cuando regresé, Julián Adam me ofreció que me propuso, pues, para que la Junta de Gobierno me nombrara director por un año, porque en aquel tiempo se podían tomar año sabático, y así fue como empecé a trabajar en el Instituto de Geofísica. En particular, en realidad la Junta de Gobierno me nombró en 3 ocasiones, me ha nombrado en 3 ocasiones director del instituto. Claro, la reglamentación era diferente en aquella época. Una ocasión fue en 1963, como dije, por un año, y luego ya como director titular por 6 años, en 66 y posteriormente en 83. Desde luego, la época de los 60s, ¿qué era lo que teníamos que hacer? Lo que teníamos que hacer era, más que nada, dar a conocer la geofísica. Muy poca gente la conocía. Entonces, el gran esfuerzo estaba en darla a conocer y en interesar a alumnos e impulsar los estudios. En particular, yo organicé en 2 ocasiones el posgrado en geofísica. La primera ocasión fue dentro de la Facultad de Ciencias. Yo digo que eso se debió a que tenía el cordón umbilical, todavía no me lo cortaba, estaba muy vigoroso el cordón umbilical, entonces lo puse en la Facultad de Ciencias. Funcionó muy bien durante algún tiempo, pero posteriormente, debido a razones diversas, ese posgrado se deterioró mucho, de manera que cuando regresé a la dirección en 1983, para mí era claro que era indispensable, que sobre todo pues ya las condiciones habían cambiado mucho, teníamos ya muchos doctores, era indispensable que hubiera estudios y además de eso que hubiera doctorado en geofísica. La universidad había sufrido una serie de cambios de organización. Una peculiaridad de la universidad es que los institutos no pueden ofrecer grados de manera directa. Entonces, para poder hacerlo, era necesario usar algunos subterfugios, y en particular se estableció el CCH como una forma, lo que le llamaban la UACPIP, la unidad de investigación y estudios de posgrado,
que nos permitió establecer el posgrado en geofísica y ofrecer grados de manera directa. Este tipo de problemas de organización, pues realmente cuando los directores tienen interés en superar los problemas, tienen que buscar soluciones a cosas que no están tan expeditas como sería deseable. También impulsé de manera muy decidida el Servicio Sismológico Nacional. Servicio Sismológico Nacional, como se ha dicho en diversas ocasiones, se estableció en septiembre de 1910, pero sin embargo estaba en condiciones muy pobres. Prácticamente el equipo que había dejado Porfirio Díaz era el que siguió usándose, o bueno, una parte importante de eso. Además de eso, los tiempos y otra serie de cosas, había dificultades, entonces fue necesario hacer un gran esfuerzo para contratar gente. Desde luego, conmigo vino Sina Lomnis en 83, regresó con un estudiante de él, con Resmac, etcétera, y empezamos a contratar a personas como Gerardo Suárez, David Novello, aquí presente el doctor David Novello, y otro grupo que nos permitió entonces cambiar completamente la situación del Servicio Sismológico Nacional. Además, se presentó en 83 que yo llegué, estaban aquí solamente Krishna, no vaya a pensar que lo omití, y ¿cómo se llama? Lautaro Ponce, eran los sismólogos, al menos, bueno, me refiero a sismólogos con grado de doctor ya en esa época. Jaime Yamamoto ya estaba, pero todavía no se doctoraba, fue posteriormente que se doctoró, ¿no? Desde luego que Jaime jamás se me olvidaría, porque es desde los 60s trabajamos juntos para impulsar la sismología, el Servicio Sismológico Nacional. También introdujimos el estudio del agua subterránea. A mí me parecía que el agua... Ahí hay una cosa curiosa. En agua superficial se hacía mucho trabajo. Yo creo que la razón es más o menos clara, porque el agua superficial es indispensable para la construcción de presas y para todo eso. Entonces, ya son los 10 minutos, un par de minutos más. Simplemente para no dejarlo incompleto, modernicé el instituto en muchos aspectos, añadí el piso donde estaba hasta hace poco el posgrado, y posteriormente yo en general me siento bastante orgulloso de los cambios que entonces se introdujeron, porque a partir de ahí los directores que me sucedieron y me siguieron con mucho impulso, hicieron crecer al instituto, y realmente fue un punto de cambio del que me siento muy orgulloso. Pues aquí lo dejamos. De todas maneras va a haber un periodo de preguntas, si alguien tiene interés en algunos aspectos de lo que he mencionado, pues por favor hagan sus preguntas. Doctor. Muchas gracias, doctor Herrera. Doctor. Le pasamos el micrófono al doctor Suárez. Gracias, Hugo, y gracias a todos ustedes que se tomaron el tiempo de venir hoy. Cuando le pregunté a Hugo qué era lo que esperaba de una reunión como esta, además pensando en que los otros 3 colegas que por razones diversas y por motivos personales y académicos no pudieron venir, dije, somos muchos, ¿qué esperas tú? Y me dijo, bueno, una breve reflexión
creo que las palabras fueron así verbatim, sobre los retos y los problemas que encontraste cuando te nombraron director. Como probablemente saben, yo sucedí a Ismael en la dirección, yo tomé posición en mayo de 87, y yo diría que fueron tres, digamos, los grandes retos que yo encontré al entrar a la dirección. Me nombraron director escasamente 2 años y poco más de haber regresado a México, tal vez demasiado pronto. La ingenuidad de la Junta de Gobierno es a veces inconmensurable, pero el primer reto que encontré es que el instituto estaba profundamente dividido. Había un encono, debo decirlo, fue una elección terriblemente compleja y no con argumentos académicos, y esto no era exclusivo ni monopolio de ninguno de estos grupos, digamos. Creo que en todos los casos hubo esto. Pero a final de cuentas lo importante era que había esta división, le llamo encono y no estoy exagerando, entre diversos grupos por nada, porque cuando uno rascaba un poco más, cuando uno buscaba un poco más las raíces, muchos de ellos eran malentendidos, muchos de ellos eran suposiciones y muchos de ellos eran simplemente prejuicios personales que teníamos unos sobre los otros. De qué facultad veníamos, de con quién trabajábamos, de quién dependíamos, y la mayor parte de estas, yo les puedo decir, fueron realmente suposiciones que en el fondo estaban equivocadas, y yo tomé como tarea pues justamente cerrar estas cicatrices que se formaron durante el proceso de sucesión, que me da realmente muchísimo gusto ahora, todos estos años que han pasado, que esto ya suena como algo exótico, a veces inverosímil para muchos de los jóvenes que están aquí, jóvenes investigadores, pero que en ese momento realmente creo que afectaba la vida académica del instituto, y creo que a lo largo de los años se resolvió, y yo creo que se resolvió por una razón, y una razón fundamental, que es masa crítica. Hay mucho más investigadores y los retos son otros, y se dejan atrás todas estas cosas pequeñas, pero se los menciono porque para mí sí fue un reto enorme, ganarme la confianza de ciertos grupos, ganarme la voluntad de trabajar de manera conjunta. El segundo punto era el continuar con el mejoramiento de la infraestructura. Ismael ya hizo referencia a ello. Se hizo un gran avance, pero en aquella época sufríamos, y acababa de pasar una de ellas, de las crisis económicas casi periódicas, eran casi monotónicas, así cada 6 años. Y con el intercambio del dólar que fluctuaba y subía y bajaba, era muy difícil de adquirir equipo en el extranjero. Hubo algunas oportunidades que se abrieron antes, como decía ya Ismael, en 1985 a raíz del sismo, pero de eso yo les platiqué un poco a los que estuvieron aquí. Pero también hubo la opción de pensar en grandes proyectos. El rector Sarucán nos invitó a pensar en grandes proyectos, y voy a mencionar solo uno, que fue lo que para mucha gente en aquel momento dijo: no, eso en México no se puede hacer, eso es demasiado costoso para la universidad, eso es mejor seguimos mandando las muestras. Y también me da mucho gusto que no fue un logro que yo me pueda atribuir, porque nada de esto se lo puede atribuir a alguien en lo particular, pero ver que existe realmente un laboratorio universitario de geoquímica isotópica que ha seguido en ese camino. Y sí, conseguimos el dinero para comprar la primera sonda, se instaló, se contrató personal que todavía anda por aquí, en aquel tiempo eran jóvenes investigadores con un enorme entusiasmo, y ha crecido con una enorme cantidad de equipo. De hecho, este edificio en el que estamos, se consiguió el dinero del Banco Mundial, justamente para hacerlo un laboratorio universitario de geoquímica isotópica. Después tomó otros caminos, pero el motivo original del préstamo del banco que se consiguió para este edificio y para construir Juriquilla y Morelia, entre otras cosas, fue para construir ese laboratorio. Las cosas cambiaron a lo largo del tiempo, pero me da gusto que el laboratorio siguió. Y también se abrió algo que también parecía para algunos era innecesario y para otros era imposible, también por diferencias personales,
que fue un proyecto conjunto entre geología y geofísica. Y el abrir este jardín y poner este pequeño sitio en donde nos podíamos reunir, ahí sí veo con un poco de tristeza que geología sigue cerrando su puerta y habíamos acordado que era un espacio abierto, pero el laboratorio era, y lo pongo como el único ejemplo porque me parece que no estamos aquí para enumerar una serie de logros. Y tercero, y paso al último punto, es el tema de personal. Como les dije, en mi propio diagnóstico de los problemas de aquella época, y lo voy a decir con un poco de crudeza, espero que me entiendan, pero había mucho personal que simplemente ya no producía nada. Gente que se había quedado, que se habían quedado estancados en niveles de asociados A y asociados B, sin ninguna interacción con sus colegas, asistiendo, yo no le llamaría erráticamente, pero prácticamente nunca al instituto. Y también en ese momento yo creo que yo tuve la suerte de que no tiene nuestro director actual, de tener una promesa del rector. Y la promesa del rector era, tú tráeme un currículum que valga la pena y yo te consigo una plaza. Y cumplió su palabra. Y creo que la cumplió con David, y creo que la cumplió después con los siguientes rectores. Y pudimos crecer y crecimos mucho. Se rejuveneció la planta en todos los departamentos. Y algo muy importante que también en esta discusión interna que había un tanto estéril, era una animadversión en contra de los departamentos. Entonces resultaba muy difícil estructurar al instituto y traer gente nueva. Había la visión de que esto encasillaba la investigación, que esto limitaba la interacción entre grupos. Y de nuevo, esto es una filosofía muy particular que se origina en astronomía y que se ha dejado atrás, pero que tuvo mucho arraigo aquí en ciertos grupos. Y un poco por convicción y un poco por la presión del Consejo Técnico de la Investigación Científica, se hizo el reglamento del instituto formalmente por primera vez y se presentó ante el CETIC. Y el CETIC fue muy crítico de la formación de algunos departamentos, justamente por la falta de masa crítica, y se formaron los departamentos. Yo creo que esto ayudó también a poder atraer nuevos jóvenes que con mayor certitud y creo yo con mayor claridad en lo que podían hacer, se integraron a los diferentes departamentos, en todos ellos. La estructura actual es un poquito diferente a lo que era entonces, pero básicamente se mantiene igual. Y en resumen, yo les diría, estos para mí fueron los tres grandes retos. Y lo que yo podría decir es que, usando una analogía, reconozco mi pasión futbolística, yo diría que a mí me dieron el balón en cierto lugar de la cancha, y yo logré avanzarlo cierto número de metros, y se lo pasé al siguiente, que es al que le voy a pasar el micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues sí, efectivamente, como menciona Gerardo, muchos de los proyectos que él inició, que él gestionó, me tocó a mí consolidarlos. Y lo mismo, yo dejé algunos cuando terminé, y a Jaime Urrutia le tocó terminarlos. Esa es la labor institucional, ¿no? O sea, que trabajamos para la institución, no para cierto grupo, para ciertas áreas, sino realmente para nuestro instituto, ¿no? Entonces sí, efectivamente, durante mi periodo en el instituto, se consolidó el UGIS, ¿sí? Como ya mencionaba Gerardo. Pero antes quisiera también recordar un poco, antes de incorporarme como director del instituto, fui jefe del Servicio Sismológico Nacional. Gracias al doctor Suárez llegué directamente como jefe del Servicio Sismológico Nacional. Y gracias al doctor Herrera fue que consiguió, que luego les platicaré a mis 3 condiciones para venir al instituto, que todas fueron concedidas por el doctor Herrera. Sí, dentro de eso una computadora únicamente para mí, en esa época. Sí, llegué aquí gracias a ellos dos y una de las cuestiones que me pidieron que me encargara en el servicio sismológico. Ya de ahí, pues a la dirección, 5 años después, igual siento que muy pronto, pero bueno, así fue. 5 años después de estar en el servicio, ya estuve en la dirección.
Y sí, muchos de estos grandes proyectos, pues como ustedes saben, con Gerardo, pues he trabajado muy cercanamente desde que prácticamente llegué al instituto y fue una gran oportunidad y creo ventaja para nuestro instituto, él siendo coordinador y yo director, ¿no? Entonces como que algunas cosas fluían más rápido, ¿no? No fácil, más rápido, pero sí logramos avanzar en ese sentido. Otro de los logros que igual luchamos mucho por ahí, recuerdo cómo conseguimos el dinero, nuestro primer $1.000.000 para, o no sé si fueron dos, para la red nacional de banda ancha, que actualmente ninguno de esos equipos, o no sé, sí, algunos operan de hace 20, 22 años, los que le llamamos las calabazas, ¿no? O sea, que eran color naranja, siguen siendo esas calabazas. Y en ese periodo, cuando yo dejé el servicio sismológico, nos tocaba pues instalar esa red y ahí realmente fue una gran labor del Departamento de Sismología en que todos los investigadores, todos se involucraron y tenían la responsabilidad de instalar, de buscar el sitio, de hacer pruebas de ruido y de instalar la estación. A Ramón Zúñiga creo que le tocó uno de los más pesados porque fue la primera estación de pozo que se hizo, que está en los límites de Yucatán, Campeche, en la Y de la península de Yucatán. Esa estación, Tepiche es el nombre, que ahí se puso la primera estación sismológica de pozo. No sé si actualmente cuántas tenemos, 3 de pozo. Ninguna otra. Bueno, Tepiche espero que siga funcionando. Entonces fue consolidar la red sismológica de banda ancha, uno de nuestros propósitos durante ese periodo. También algo que igual mencionó Gerardo y lo dejamos para que se continuara fue la unidad de geociencias en Juriquilla, ¿sí? Que igual fue una labor muy pues de negociación, de obtener esos fondos y esos recursos que investigadores se iban. En esos momentos igual pensaba que me iba a ir a Juriquilla cuando se estaba construyendo por cuestiones del destino. Sigo aquí, varios compañeros se fueron, dentro de esos, recuerdan Marco Guzmán, Ramón Zúñiga y varios colegas de geología, ¿sí? Como igual mencionaba Gerardo, se gestionó todos los recursos para este edificio, este auditorio, el UGIS, en su momento no nos tocó la construcción, ya ahí se le dejó al doctor Urrutia y él fue ya con todo el diseño, con los recursos, que fue un AMBIT, el Banco Interamericano de Desarrollo, creo que eran de fondos no reembolsables, con los cuales se construyó este edificio. Y bueno, hubieron otras pequeñas actividades de remodelación en lo que se refiere a infraestructura en el instituto. Algo muy importante, fue una experiencia bonita, fue que en ese periodo se reactivó el Popo, ¿sí? Entonces había muchos trabajos de los vulcanólogos por todos lados, pero no existía un mapa de peligros, ¿sí? Si ustedes ven el primer mapa de peligros del Popo, se elaboró durante ese periodo y ahí juntamos a todos los vulcanólogos que teníamos en ese momento y bajo la dirección, coordinación de Mike Sheridan, fue que se realizó el primer mapa de peligros del Popo. Fue una situación, bueno, ¿qué ocurría? Porque el Popo se activó de nuevo, y ustedes imaginan, la prensa, periodistas. La mayor erupción fue en diciembre, estaban de vacaciones, se juntaron a los vulcanólogos trabajando, se les pasaba pizzas para que comiera, era prácticamente todo el día. El doctor Sheridan estaba a cargo y responsable. Macías acaba de regresar, el doctor Sheridan fue su tutor, ¿verdad? De Macías. Entonces estaban trabajando juntos y lograron sacar ese mapa. Y bueno, fue para mí muy importante ver cómo un grupo de trabajo pues, resolvió un problema nacional en el cual nuestro instituto tenía gran cabida, ¿sí? Otra de las cuestiones que a mí me pueden echar la culpa, yo sé que a veces no les gusta, y algunos estuvieron en contra, fue el cambio de Geofísica Internacional a escribirla únicamente en inglés, ¿sí? Y para promoverla como pues que fuese una revista
de prestigio, todavía estamos luchando por ello, pero sí fue algo muy importante. Recuerdo que hubieron muchas oposiciones de varios investigadores en ese sentido, que querían que se siguiera publicando en español. Creo que fue algo muy importante para nuestra revista y para el instituto, el reconocimiento que ahora tiene nuestra revista. Todavía le falta, pero bueno, fue también un punto importante que fue de consenso al final, pero sí, siento que algunos piensan todavía que debe ser en español, pero bueno, fue uno de los puntos importantes. Otro que ahora se nos hace algo natural son los proyectos externos. En esa época, Gerardo y yo, cuando iniciábamos, nos veían mal porque buscábamos recursos fuera del instituto. Aquí está Alejandra. Nos decían, ¿cómo nos llamaban alguien? Mercenarios de la ciencia. No querían, nos veían mal por traer proyectos externos. La filosofía era de que debíamos trabajar con el dinero del pueblo, lo que daba la universidad, y ya, ¿no? Entonces ahora creo que el que no trae proyectos externos es un tache. Es cómo han cambiado los tiempos, ¿no? Pero en esa época sí llegamos a tener recursos importantes, principalmente petróleos mexicanos, Pemex, que creo que se ha perdido un poquito, pero en esa época sí tuvimos bastante apoyo de petróleos mexicanos, de la Comisión Federal de Electricidad, principalmente, y del gobierno. Sí, del gobierno, que teníamos algunos proyectos. Ahora siento que nos ven mal a los investigadores que no tienen proyecto externo, pero en esa época nos veían mal por tenerlo, ¿no? Entonces eso ha cambiado de manera importante. También en ese periodo, pues también 3 de nuestros grandes investigadores fueron reconocidos, que sí que quisiera señalar, platicando con Krishna, dice que qué bueno que le dice el dato porque no lo tenía. Él, el doctor Krishna Singh, recibió el Premio Universidad Nacional en 1995. El doctor Herrera fue nombrado profesor emérito en 1993. Y el doctor Sinalomnis, que en paz descanse, recibió el Premio Nacional de Ciencia y Artes en 1995. O sea que, además de lo que mencionaba Gerardo, de jóvenes investigadores, tengo las estadísticas en un disquete, aquí se las traje a Hugo para que lo viera, de cómo cambió la planta del personal de los jóvenes en esa época. La mayoría, el gran número, el pico estaba entre investigadores de edad entre 30 y 49 años, pero ya pasaron 22 años, ¿no? Entonces, ya necesitamos una nueva renovación de manera importante. En esa época, tú nos presentaste en nuestro consejo interno, había actualmente un gran número de investigadores titulares C. Y no, la relación actual es como, no sé, de 3 comparados con los jóvenes. Y cuando yo estaba era de 1 a 6, o sea, que por cada 6 investigadores, 1 era titular C. Eso ya cambió, ¿sí? Entonces, sí nos estamos volviendo viejos como instituto. Entonces, sí hay algo muy importante de lo que decía Hugo, de que cómo vemos para el futuro del instituto. Uno de los puntos que quería tratar, ver los mecanismos para ser jóvenes de nuevo, porque sí, esos investigadores que tenían 30, 49 años, que estaban en ese pico, pues ahora ya son muchos de ellos titulares C. Entonces, eso no se ha logrado revertir. Yo creo que es uno de los retos del instituto. Tengo otros comentarios, pero luego cuando me dé la palabra, Hugo, si es que hay oportunidad. Gracias. Bien, muchas gracias. Es interesante ver y escuchar estas 3 voces. Quisiera comentar que el día que vino el rector, el 7 de febrero, hicimos el recorrido del vestíbulo principal y le mostramos que estaba pasando en una de las pantallas entrevistas con cada uno de los miembros, donde les preguntamos cómo llegamos al instituto, y le estaba yo platicando al rector. Se voltea y me sorprende con la pregunta: bueno, platícame tu historia, ¿cómo llegaste?
Y bueno, yo le dije, pues en realidad yo trabajaba en esa época, después de salir de la facultad, me fui a trabajar 2 años a una compañía particular. Y uno de los gerentes tenía cuates aquí, entonces estábamos trabajando en prospección de hierro para Pemex y hacía falta procesar datos magnéticos. Entonces vine a parar acá y conocí a varios, conocí a René Chávez, a Jaime Urrutia, en ese tiempo también conocí a Surendra, acá está René, y, y me entró la cosquillita y finalmente caí en el Instituto de Geofísica. Y hago esta remembranza porque aquí tengo historia con los tres historia institucional. Yo llegué como técnico académico en la época del doctor Ismael Herrera. Llegué y estuve 2 años y después me fui a hacer el doctorado, la maestría y el doctorado. Regresé cuando estaba el doctor Suárez de director. Decía que quería gente joven, que trabajara mucho y quería esclavizarnos. Entonces dije, bueno, pues vamos a entrarle. Yo vine, interesantemente, yo vine nada más para pedirle un espacio. Yo había terminado mi doctorado en 2 años, pero los japoneses me dijeron, ningún japonés ha terminado el doctorado en 3 años, así que usted váyase. Y vine y le platiqué la historia a Gerardo, le dije, tengo beca por todavía un año. Le dije, así que yo no necesito un espacio para trabajar. Y me dijo, dice, no, dice, acaba de llegar Klaus. Y Klaus y yo fuimos contratados a partir del 1 de abril de 1991. Entonces, así que ahí empezó otra historia, lo que acaba de mencionar el doctor Suárez acerca del BID y del Banco Mundial, pues nos pusieron a trabajar mucho con las cotizaciones para comprar la microsonda. En el caso mío, yo me hice cargo de esa compra, de armar el laboratorio de la Universidad de Petrología, ya en la época de David Noelo, y lo terminamos en la época de Jaime Urrutia. Toda esta historia es sumamente interesante para mí, pero también de carácter institucional, porque me tocó ver cómo estaba el servicio sismológico en la época del doctor Herrera. ¿Por qué? Porque le tocó vivir el sismo del 85. Ya anteayer el doctor Suárez habló acerca de cómo vivieron los sismólogos el sismo del 85. Y armar un edificio, armar un nuevo laboratorio con otro director y luego otro director, entonces van cambiando las administraciones, pero no va cambiando el sentido institucional de lo que uno quiere armar. En general, cualquiera que llega aquí al instituto, desde el momento que llega, pues ya se institucionaliza y tiene un procesamiento, su historia y su evolución a través del tiempo. Y a mí me toca, como dice Gerardo, me pasan el balón. Pero aquí hay una reflexión que creo que es muy interesante. Al doctor Herrera le tocó construir un instituto que, si bien ya tenía una tradición, le tocó fortalecerlo, construirlo en términos no solamente en términos de infraestructura tales como el mismo edificio, pero también construir el primer posgrado, que fue de geofísica en realidad, como él mencionó. En su momento a Gerardo le toca también construir más, traer más recursos humanos, y esto viene así como una cadenita. Y la verdad es que cuando me pasan a mí el balón, lo importante, como dicen en el deporte, no es llegar al campeonato, sino sostenerse. Entonces, estamos parados, y no lo digo nada más yo como director, sino con todos ustedes, en los hombros de gigantes que han construido un instituto que realmente tiene una grandeza enorme, pero que tenemos que sostenerla en unas circunstancias que cada vez han ido cambiando de una manera diferente. Estamos viviendo un cambio de gobierno y nos toca vivir la cuarta transformación, lo que quiera que signifique eso, pero está impactándonos por todas partes. Y cuando pensamos que hay que cuidarnos de una cosa, hay que buscar recursos por un lado, resulta que por ese lado no era, que era por el otro. Hace un momento platicábamos, ahora hasta los sindicatos están con una serie de situaciones por los cambios que se quieren hacer a la Constitución.
Entonces, por todas partes hay cambios y al final de cuentas, el Instituto de Geofísica es parte de una gran institución, la Universidad Nacional Autónoma de México, y tenemos que adaptarnos a todos los cambios. Y aquí el punto es cómo le hacemos para adaptarnos a esos cambios, pero no solamente adaptarnos, sino además sostenernos y además progresar, evolucionar, porque lo importante y a lo que llegamos, creo yo, todos aquí al Instituto de Geofísica, es para hacer algo que, además de que nos gusta, le es útil a la nación. Llegamos para hacer una investigación. Hace un momento mencionaba acá el doctor Novelo acerca del primer mapa de peligros. Lo sufrimos y lo sacamos a sangre y fuego. Realmente no es mentira. Yo venía regresando de Estados Unidos precisamente con Mike Sheridan en su laboratorio, había estado haciendo simulaciones y justo el día que estaba yo regresando a la Ciudad de México, en el aeropuerto, vi la noticia de que el Popo estaba haciendo erupción. Entonces traía yo mis simulaciones y ahí nos sentamos juntos y yo tenía para un determinado nivel de un escenario y había que construir otros escenarios y todos tuvimos que ponernos de acuerdo. Me queda claro que muchas veces como investigadores, como científicos, tenemos pues nuestras diferencias, que no nos gusta cómo hace las cosas el colega, pero cuando se trata de hacer algo en común y en beneficio de la sociedad, realmente se operan cosas prácticamente milagrosas, porque realmente en pocos meses sacamos un mapa que estuvo vigente prácticamente 20 años, hasta el año pasado que logramos sacar, porque ya estaba preparado desde hace un par de años antes, pero lo logramos sacar y crea una conmoción popular, digámoslo así. La gente quiere saber más de lo que nosotros hacemos, para qué sirve, para qué nos sirve. Y a veces nos cuelgan milagritos que no nos corresponden. La aplicación que presentó el rector, que ya pronto esperemos esté liberada, ahora surgió el rumor de que es un aplicativo que predice los sismos y todo el mundo lo está pidiendo. Hoy un director también me dijo, oye, pásame ese super app, ¿no? Dije, no, espérate, sí, de que te lo pasamos, pero no es para eso. Pero lo que es interesante es, escuchando las experiencias de nuestros exdirectores, nos damos cuenta que en realidad estamos viviendo poco a poco parte de ese pasado. Los retos van cambiando, pero la forma en la que debemos de enfocar esos retos sigue siendo la misma, con trabajo, con orgullo por lo que somos, por lo que representamos, con mucho cariño, realmente, y sintiéndonos parte de este equipo, un equipo que se llama Instituto de Geofísica y que todos nos ponemos la camiseta en un momento dado, y que parte de esta celebración de estos 70 años es reconocernos como parte de ese equipo. Y ahí lo dejo. Me gustaría saber si hay alguien que quisiera comentar algo, hacer alguna pregunta, o le dejamos que el doctor Novelo se siga explayando como él quería. Justo por esta falta de juventud en el instituto. Digo, yo llegué cuando el doctor Novelo era director y yo tenía 28 años. Y pues, sí, bueno, ahí hagan sus cuentas, pero yo sí creo que hay, digo, siempre ha habido gaps generacionales, pero ahora hay muchos. Y sí creo que, digo, a mí sí me preocupa estudiantes, hay el potencial humano de las nuevas generaciones, pero pues la UNAM está como muy cerrada, ¿no? Entonces, yo quería preguntarle al doctor Novelo si él tiene alguna idea de cómo se le puede hacer para que esto cambie, o si los otros exdirectores o el director de ahora tienen alguna idea, o si es algo que pues debe empezar a preocuparnos para cambiarlo, no seguirnos así, nada más decir no hay plazas y ya. Oye, antes de que digas, porque es en complemento a lo mismo, estamos, el posgrado
que se generó aquí, estamos generando nueva gente. Y gente que se va a ir de taxista o de tianguero o de no sé qué. O sea, yo creo que además de que es una parte importantísima el posgrado, ¿cómo se va a hacer para absorberlos? Digo, y muchos de nosotros pues ya estamos en edad de jubilarnos, pero tampoco no hay jubilaciones que sean atractivas, ¿no? Entonces, pues mucha gente está aquí debiendo ya no estar. Me tocó la más fácil. Sí es pues un gran problema, ¿no? O sea, nosotros lo vivimos de diferente manera, en el que había mucho apoyo por el rector, por la coordinación en general en UNAM, de traer a nuevos investigadores, lo cual aprovechamos bastante. Actualmente, pues con la situación que mencionaba Hugo, que todos ya sabemos del país, pero no solo es actual, ya viene de varios años, ¿no? Ya viene de varios años esta problemática. Y creo que está aunado a las dos cuestiones que ustedes mencionan. Yo creo que una solución es realmente, pues, dejar los viejos, los estados viejos, a los nuevos, ¿no? O sea, que se vayan avanzando. Y esas plazas, ¿qué ocurre? Alguien se va, se jubila y lo ocupa un joven, ¿sí? Alguien joven, incluso por los niveles pueden entrar hasta 2, ¿no? Podría ser. Entonces yo creo que ese planteamiento actual o situación actual de la UNAM restringe que haya nuevos investigadores. Yo creo que muchos, yo en lo particular, se lo he manifestado a varios amigos, a mí me gustaría jubilarme pronto, ¿sí? Me gustaría, quiero disfrutar la vida todavía como estoy, ¿no? No esperar tanto, y se los he dicho mucho. Pero está esa limitante, ¿no? Digo, lo que menciona Alejandra, ¿cómo nos vamos? ¿Bajo qué condiciones, no? Yo creo que es abrir una puerta para los que ya dimos lo que teníamos que dar y dejárselos para los nuevos, ¿no? Ese podría ser el camino. Creo yo que muchos investigadores lo han tomado. Desafortunadamente me he enterado de que en este año probablemente no haya esa oportunidad, ¿no? De los que quieran jubilarse. Hay otros investigadores que, bueno, ya depende de cada uno, que sí quieren seguir hasta el final, terminar aquí. Pero yo creo que la mayoría, con buenas oportunidades y condiciones de jubilación, sí lo harían. Y yo creo que ese podría ser el camino. ¿Cómo hacerlo? No sé cómo llegar a ese camino, pero yo creo que sí es una solución. Y no solo por que uno se vaya en condiciones adecuadas de jubilación, sino que ya por cuestiones naturales ya no damos lo mismo, ¿sí? Ya la ciencia pues como que se detiene de cierta manera, ¿no? Ya no le damos oportunidad a los jóvenes que pueden abrir caminos, nuevas áreas, ese ímpetu que nosotros tuvimos en algún momento, tenemos otra visión de la vida que los jóvenes actualmente lo tienen. Entonces, no sé, yo creo que ese podría ser el camino. Creo que muchos lo tomaríamos para poder darle oportunidad a los que vienen, que es lo natural, y creo que la mayoría de otros países desarrollados lo hacen de esa manera, ¿no? Entonces ese sí es un problema en ese sentido. No sé. Pues yo creo que en cierta forma ya se mencionó, ¿no? Pero sí, claramente si hay buenas condiciones para retirarse, todo el mundo estaría en muy buena disposición de hacerlo, ¿no? Pero mientras no las haya, pues la gente no tiene que, es casi indispensable. Entonces, esa es la clave. Ahora, ¿por qué no se da ese paso? Pues por razones económicas fundamentalmente, ¿no? Que los recursos no alcanzan. Yo la reflexión que yo tengo, sobre todo ahora que Hugo nos puso a rascar el pasado,
es que si bien hay problemas, la situación en la universidad y en el instituto es mucho mejor, pero muchísimo mejor de lo que era hace 30 años aproximadamente, cuando, digamos, Ismael y yo tuvimos la responsabilidad más o menos. Hay un SNI, hay estímulos que fueron vilipendiados, así, que, los tortibonos, que cómo era posible y todo, hasta que la gente entendió y aprendió que era la única forma que el rector tuvo en mano para poder incrementar los sueldos. Yo les diré, Ismael muy gentilmente me invitó a regresar a México. Yo estaba muy contento en Colombia, pero siempre tenía yo ganas de regresar a México. Vine a visitar aquí al doctor Singh y a Lautaro, otro queridísimo amigo mío, y me llevaron con el doctor Herrera y me dijo, ¿por qué no te regresas? Y yo nunca pregunté nada. Tomamos una decisión personal, mi esposo y yo regresamos, y cuando bajo y firmo todas esas 45 hojas de la forma única, que ahora ya es electrónica, pero hay que seguir firmando las 45 hojas, ¿verdad? Y veo mi sueldo y yo me fui de espalda. ¿Y ahora qué voy a hacer? Y la verdad, créanme, la situación era realmente, realmente triste. No me acuerdo en dólares, pero no exagero en decirles que probablemente no eran más de 700 o 600 dólares al mes como titular B, un poco menos tal vez. Pero la situación es mucho mejor, o sea, sí hay problemas, pero por ejemplo, hoy día hay muchas cosas, además del salario, hay muchísimas oportunidades para conseguir financiamiento. La verdad, el PAPIT necesita un escribir muy mala propuesta, pero muy mala, para que no le den una cantidad suficiente de dinero para poder trabajar y para poder asistir a un congreso cada año, cada 2 años. Yo creo que las condiciones del instituto son extraordinariamente diferentes y es el logro de 30 años de trabajo. O sea, y a mí también me la sentenció. Nos sentamos a comer en un EGU en San Francisco. Estaba trabajando en el USGS y le dije, yo le había dicho al doctor Herrera que andaba yo tras diferentes gentes, unos en Buffalo, unos USGS, unos por acá. Y su gran condición era una computadora personal, porque yo no puedo trabajar sin hoy día es algo verdaderamente impensable, ¿no? O instalaciones un poco más centralizadas. Yo, en un proyecto que teníamos con el Instituto de Ingeniería para Laguna Verde, teníamos que hacer uno de estos, como se usaba antes, uno de estos mapas grandotes de fallas y epicentros y todo y tenía yo que regresar a Colombia a hacerlo, a Lamont, porque no había posibilidad de hacerlo aquí. Entonces, yo la reflexión que me he hecho en el posgrado, por ejemplo, yo creo que este posgrado de geofísica marcó, junto con el de biomédica básica, la semilla y Ismael fue realmente astuto para usar la UACPIP, que era algo que inclusive era cuestionado si jurídicamente cabía en la legislación y no sé, pero éramos biomédica básica y nosotros. Y eso marcó la semilla para lo que tenemos hoy día, estos posgrados vigorosos, con multisedes, donde participan diferentes sedes, porque se tomó el ejemplo y se institucionalizó. Y para tristeza de mi querido amigo Pablo Ruiz Nápoles, la UACPIP desapareció por estos posgrados. Entonces, yo lo trato de ver que sí hay retos, y la verdad ahora en estos últimos meses, lo que yo más encuentro es incertidumbre de saber a dónde vamos. Me preocupa, por ejemplo, y lo hablaba con David y con el doctor Herrera hace poco, me preocupa el síndrome del Sinvestab, ¿no? Que si ustedes hablan con nuestros colegas del Sinvestab, hay una preocupación profunda. Nosotros nos hemos salvado que entre la autonomía, el contrato colectivo y no sé qué tanto, de una reducción real de sueldos. Entonces yo lo veo positivamente, pero ciertamente creo que tenemos un reto. Pero también por ese reto tenemos que ser más vocales, porque lo que ha pasado es que todo el mundo está muy callado, nadie puede opinar, no hay que moverle porque no se vaya a enojar la directora del CONACYT. Y yo creo que hay que mostrar indignación. Lo que está pasando es imperdonable. No es un accidente que nombraron a esto, ya no quiero pensar lo que fue. No fue un accidente, es clientelismo político. Y yo creo que eventualmente
tenemos que ser más claros, más abiertos, más vocales, es decir, esto está poniendo en peligro a la ciencia mexicana, independientemente del Instituto de Geofísica. Pero también vean el lado positivo. Yo creo que, de veras, yo entro al instituto, ahora este último digo, caray, es otra cosa, es otra cosa. Y yo creo que ha sido el trabajo de todos y debemos estar orgullosos de ello. Yo quisiera añadir algunos comentarios. Creo que es muy pertinente lo que dice Gerardo, además de eso, este punto de optimismo, de estar conscientes realmente de lo que se ha logrado. Pero además de eso, que quisiera añadir un comentario en relación con esto de la fórmula de la UACPIP. Estrictamente hay un defecto en en la legislación universitaria que ha sido bastante difícil superar, y esa es la separación tan radical que hay entre la investigación y la docencia. En las universidades más avanzadas del mundo, realmente la docencia y la investigación están sumamente ligadas. Entre otras razones, porque uno de los motivos sociales, y esto es pertinente porque últimamente se está hablando de la importancia de que la investigación se ligue más con los problemas sociales. Nosotros hicimos un ejercicio, de hecho fue un ejercicio de política científica en el Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia. Consejo Consultivo de Ciencias, estamos todos aquellos que hemos recibido el Premio Nacional de nuestro instituto, está también Krishna Singh. Bueno, hace algunos años, fue en la época de Zedillo, vimos cuáles son los motivos por los cuales, fue un ejercicio de política científica, cuáles son los motivos por los cuales el Estado mexicano invierte en ciencia e investigación. Son muchos, obviamente. Hay muchas razones para invertir en ciencia e investigación. Pero desde un punto de vista, ¿cuáles son, sin embargo, ya más específicamente los motivos por los cuales el Estado debe invertir en ciencia? Y ahí vimos que en primer lugar está para mantener la educación superior actualizada con respecto a la frontera internacional del conocimiento. ¿Por qué se le puso en primer lugar desde un punto de vista social? Bueno, porque de ahí depende realmente una gran parte del futuro del país. Las personas que se forman son quienes van a administrar muchas de las actividades de toda la nación. Entonces, el hecho de que no haya un vínculo directo entre la investigación y la docencia es bastante inconveniente. Y esto se ha ido superando en un tiempo simplemente. Por ejemplo, yo organicé 2 veces el posgrado en geofísica. La primera vez lo hicimos dentro de la Facultad de Ciencias. ¿Cómo lo hicimos? Si hubiéramos ciegamente seguido las reglas, simplemente ese posgrado hubiera quedado en manos de la facultad. ¿Y qué hubiera pasado? Nunca hubiera funcionado. En la Facultad de Ciencias no había gente interesada en geofísica en esa época. Entonces fue necesario hacer un arreglo especial.
¿Cuál fue el arreglo que yo hice entonces? Consistió, yo me había formado en la facultad, tenía muy buen prestigio en la facultad, entonces conseguí que la facultad nos autorizara a administrar el posgrado. O sea, la administración escolar estuvo a cargo del Instituto de Geofísica. Se creó lo que se llamó entonces la coordinación académica. Yo en un primer intento pensé simplemente en llamarle coordinación docente, pero Javier Barrosierra, que era el rector entonces, lo comenté con él y él me dijo, no le ponga docente porque se le van a enojar los de la facultad, póngale coordinación académica. Establecimos la coordinación académica y a través de ella administramos el posgrado. Por eso fue que en la primera época el posgrado funcionó bien, pero posteriormente cuando yo me fui a organizar con ACID, ¿qué pasó? Que aparentemente quienes me sucedieron se encontraron con la coordinación académica y dicen, ¿y qué hace aquí esto? ¿Qué tiene que hacer aquí una coordinación académica? Entonces, trabajó bien en esa época y posteriormente se cayó. En la segunda ocasión, ¿cómo le dimos la vuelta a ese hecho de que la legislación universitaria no permite que los institutos den grados, den títulos y grados? Pues le dimos vuelta a través de la UACPIC, que esa fórmula la inventó Guillermo Soberón. Guillermo Soberón, cuando era rector, la estableció. Yo conocía de cerca lo que había pasado y me pareció que era un invento muy bueno que nos iba a permitir establecer el posgrado, y así fue como lo hicimos. Bien, para unas últimas reflexiones me gustaría comentar de las palabras de quienes han hecho sus comentarios. Gerardo me hizo recordar mi época de estudiante con beca de CONACYT, y sí, efectivamente las cosas han cambiado. Yo tenía una beca de 300 pesos que en esa época, que hoy sería como el equivalente de 1,000 pesos. O sea, en realidad no alcanzaba para nada. Era más el honor de ser becario que realmente ayudara para algo. Hoy nuestros becarios están completamente cubiertos. Y como decía Gerardo, sí, efectivamente ahora, y depende de cada instituto, tenemos una asignación anual que antes no existía. Como dice él, pues ahora, pues aunque sea para un viajecito, si nos alcanza, cuando vamos para la UGEM, comparados con otros institutos, nuestros técnicos académicos sí tienen asignación anual, en otros institutos no. Y han cambiado muchísimas cosas, pero yo quiero referirme al espíritu deportivo al que hacía mención el doctor Suárez, pero ahora cambiando de deporte. Esto es como el fútbol americano. El quarterback tal vez podría ser el director, y toda la comunidad tiene que echar la mano para que no nos anoten o para poder anotar. Si no lo hacemos así en ese sentido comunitario, no anotamos. Pero también hay una cosa que de escuchar a nuestros exdirectores uno tiene que aprender, y es que los tiempos cambian y uno tiene que adaptarse a los cambios. Sí, de repente nos dicen, no hay plazas, no hay plazas, no hay plazas. Y sí, no hay plazas. Pero yo he estado molestando desde hace 2 años, y este año vamos a tener 8 plazas. Pues casi un accidente, porque estuve muele y muele y muele cuando se suponía que no había plazas, pero ahora que realmente no hay plazas, resulta que nuestros trámites ya están adelantados y están en la prioridad. Entonces vamos a tener plazas, y es una cosa de estar en ese juego, de no dejarse, de empujar, de seguir. Aunque aquí un querido exdirector dice que soy demasiado optimista, en realidad sigo siendo optimista. Yo creo que podemos hacer mucho.
Yo sé que podemos hacer mucho. Digamos, esto de las 8 plazas se van a consolidar este año, en un tiempo en el que no hay plazas. Y yo creo que es nada más una cosa de, como dicen en mi rancho, yo no quiero que me den, yo nada más que quiero que me pongan donde hay. Y ese es el asunto, que nosotros necesitamos ser versátiles, buscar, cambiar las normas. Si las normas cambian, nosotros adaptarnos, pero además nosotros mismos crear nuevas normas y ser realmente innovadores, no nada más en términos de ciencia, sino además de búsqueda, de encontrar la mejor manera de hacernos de recursos. Pero también tenemos recursos aquí que estamos desperdiciando. Yo ya lo decía en algún momento, hay que crear repositorios de datos. Los repositorios de datos, si los publicamos como tal, ya son una publicación. Si colaboramos entre nosotros, esa es otra forma. En lo que llegan los recursos, en lo que hay fondos, en lo que nos enteramos cómo va a ser el asunto, vayamos conociéndonos más. De hecho, en algunos momentos hemos dicho, vamos a hacer talleres para reconocer las capacidades de todos y cada uno de nosotros, para ver cómo podemos colaborar, de qué manera podemos adaptarnos, porque hay una cosa, entre que son peras, son manzanas y que no hay recursos, o en lo que se crean los recursos, de todas maneras tenemos SNI y tenemos PRIDE y tenemos que seguir produciendo. En los últimos años los presupuestos han estado muy mal, nos ha ido muy mal en términos de los proyectos CONACYT, pero el SNI sigue pidiendo productividad. Pero si no tenemos dinero para nuestros proyectos de investigación, ¿cómo le hacemos para seguir produciendo? Entonces tenemos que adaptarnos, tenemos que buscarle. Y digamos, lo que yo ahora que recibo el balón, lo que me toca hacer es escuchar, ver cómo le podemos hacer para capitalizar y meter gol y anotar. En un sentido comunitario creo que es lo que nos va a hacer salir adelante al final de cuentas, en estos tiempos de cambio. Y no sé si quieran decir a alguien más. Realmente, sí, las condiciones han cambiado muchísimo. El organismo antecesor a CONACYT fue lo que le llamaban el INIC, el Instituto Nacional de la Investigación Científica. Yo fui miembro del instituto y conocí pues cómo cuando el INIC fue sustituido por el CONACYT. Cuando cerramos el INIC, se daban un poco más de 350, no llegaba a 400 becas. Cuando se crea el CONACYT, empezamos ya a hablar de miles de becas. Realmente, si compara uno eso, se aprecia que ha habido, como decía Gerardo, grandes cambios, que ha habido un progreso muy significativo y que realmente, pues eso es estimulante y deberíamos estar más optimistas, claro, pendientes de empujar, de avanzar, pero creo que hemos avanzado realmente mucho. Bien, nada más una última reflexión de parte mía, que me ha funcionado y creo que igual como hacia dónde va el instituto que debemos de hacer, es el trabajo multidisciplinario, el trabajo interdisciplinario. Yo he tenido, ahorita estoy llevando el segundo proyecto en el que he tenido oportunidad de trabajar con varios investigadores del instituto, de diferentes áreas, con investigadores de otros centros e institutos, de diferentes disciplinas, las áreas sociales, económicas, matemáticas, física. Y yo creo que nuestro instituto tiene ese potencial que no hemos sabido cómo aprovechar, ¿no?
que incluso ahora el CONACYT pide que los proyectos sean de grupo, ¿no? Pero espero que no sean del mismo grupo, ¿no? De la misma área, sino que sean realmente de diferentes disciplinas. Y eso nos da una oportunidad de tener un impacto social, que es lo que ahora nos exigen. Y creo que es un camino importante. También he invitado a René en ciertos momentos a participar, él ha aceptado. Entonces vamos a dar tareas dentro del proyecto. Y esto abre un camino muy importante, porque ahora me siento pues agobiado con que hay muchos artículos y trabajos de investigación para publicar, ¿no? Con los diferentes grupos. O sea, que abre el camino para publicación y abre el camino para poder consolidar nuestra trayectoria académica, ¿no? El trabajar con diferentes investigadores, pues cada uno tiene unas ideas, conjuntando con lo de los demás, sale un producto original, un producto diferente, que no lo habíamos pensado por uno mismo, ¿no? Entonces yo creo que es una tarea importante, una tarea que se podría promover en el instituto. Yo pienso que es algo que nos podría llevar por buen camino, y no solo en la parte de investigación, sino esa parte comunitaria que mencionaba Hugo, de ser más cercanos entre nosotros, de conocernos mejor, de respetarlo por lo que hace el compañero, y poder aprovechar todo el conocimiento que nuestro instituto tiene. Yo creo que es muy importante, y también el de poder conocer lo que hacen otras instituciones, otras dependencias de la UNAM, incluso fuera de la UNAM, lo cual nos puede llevar por buen camino. Yo creo que sí los invito a que puedan trabajar de esa manera. Yo creo que debemos de abrir esas oportunidades. Bien, pues no sé si hay alguna intervención adicional. Si no, pues les agradezco, Ismael, Gerardo, David, y a todos ustedes. Realmente nos hace falta a veces escucharnos a nosotros mismos y platicar. Yo me he divertido mucho de escucharlos. Gracias a todos.